La sustentabilidad tradicionalmente está definida como un balance entre desarrollo económico, equidad social y calidad ambiental. Ahora, eso está muy bien en la teoría, el tema es cómo se aterriza. Yo pienso que mientras más adelanto haya, más perjudica a la humanidad. Hay un cambio, de hecho, en la sociedad, sobre todo que lo estoy viendo en mis hijos. Porque mientras más tecnología haya, más peligroso se pone esto. Poco a poco la sociedad y la población se está tomando conciencia de las cuestiones del medio ambiente a futuro. Entonces eso va a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo, y lo veo de acá a 10, 15 años, va a ser mucho mejor. La sustentabilidad para mí en una empresa es buscar el equilibrio entre los recursos que tenemos, entre las personas que son los que trabajan y nuestro ambiente. Se tienen que cumplir estos tres ámbitos. Es pensar en no solo el medio ambiente, sino en la sociedad, en el gobierno. Si yo pienso que sustentabilidad es no tocar para nada ese monte, puedo estar inhabilitando la sustentabilidad social. La sustentabilidad de cualquier emprendimiento, la realización de cualquier sueño es proporcional a la verdad que porte, por decirlo así. Yo creo que la sustentabilidad es importante para las empresas y también es importante para todos los aspectos. Que le podamos dejar a nuestros niños o a nuestras generaciones algo mejor. Esa creo que es la finalidad. Llevado a la familia, por ejemplo, toda familia necesita sus ingresos, sus recursos, necesita vivir en un lugar limpio, acogedor, como si fuera el ambiente, y lo más fundamental es las relaciones entre las personas que lo forman. Eso es la sustentabilidad. Es que sus hijos van a tener que vivir de algo también, y si no tienen algunos cuidados con el uso que hacen de su territorio, sus hijos van a tener que emigrar a las ciudades y las cosas van a cambiar drásticamente en el territorio también. Más perjudica a la humanidad, así que no sé si los conviene tampoco higiene, tanto. Entonces eso va a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo. Económico es pensar en no solo el medio ambiente, sino en nuestro ambiente. Se tienen que cumplir estos tres ámbitos. Es proporcional a la verdad que porte, por decirlo así. Que le podamos dejar a nuestros niños o a nuestras generaciones con que la gente esté realmente convencida de lo que está haciendo y que sea algo que realmente le interesa hacer. Buenas tardes, soy Hernán Moreno del CREA Arroyo de los Huesos. En este nuevo mundo no alcanza con que las empresas muestren resultados económicos exitosos. Para explicarnos en qué consiste una empresa sostenible, le damos la bienvenida al director ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, Luis Ulla. Buenas tardes, un gusto aquí, gracias a Hernán y gracias a CREA. Pensaba en el enorme capital que significa CREA para la Argentina cuando uno ve una cultura de apertura, una cultura de convivencia, una cultura de poder dejar las cosas tal vez primarias como la familia o la empresa y venir aquí 3 días a pensar y a escuchar. Creo que ese es un enorme capital para la Argentina. Y yo celebro que eso se esté dando acá en Córdoba. Cuando me propusieron hablar de la empresa sostenible, la verdad es que se me complicaban los títulos. El valor del desarrollo personal, el valor de la empresa, el valor de las personas y de las empresas que crean valor, ya venía mareado ahí, el valor de las empresas y de las personas que creen en valores y crean valor. Creo que hemos escuchado muchísimo desde ayer a hoy y la cabeza se nos va abriendo cada vez más sobre esto de qué y cómo ser sustentables. El video muestra de que ya es algo generalizado el concepto de sustentabilidad y bienvenido sea. La pregunta es,
cómo recorrer un camino que nos lleve a ser realmente empresas y sociedades sostenibles, porque ser empresas sostenibles solos, inimaginable y viceversa. Y en esta idea yo les propongo recorrer un camino tratando de encontrar una serie de sentidos. Así como Hansel y Gretel, que para no perderse iban tirando miguitas de pan, y es jodido si atrás te vienen siguiendo los pájaros, pero para no perdernos, a ver si encontramos un poquito esta idea de sentido. La primera es de Fernando Zamboni, que trae esta pregunta, y yo la tomé también para mí y la dejo para ustedes. ¿La empresa es más que un negocio? Si la empresa solo fuese un negocio, no podríamos tomar el sentido de la diferencia. Y hemos estado viendo en estos 2 días ya que no hay ninguna duda de que la empresa supera absolutamente la dimensión de lo que es el negocio. Edward Freeman, el creador de la teoría de los stakeholders, de los públicos de interés, ya por los 90 decía que decir que el propósito de un negocio es hacer dinero es casi como afirmar que el sentido del cuerpo humano es crear glóbulos rojos. No habría vida sin glóbulos rojos. Lo mismo pasa con las ganancias, dice Freeman. Por lo tanto, yo creo que hay que ponerle a esto un sentido de propósito, y ya se habló de esto también. ¿Para qué existe la organización de empresa? Otro economista italiano, que me encanta, Luigino Bruni, que hace toda una propuesta interesante de una economía de comunión, decía en uno de sus últimos libros que compartimos el 98% del ADN con los chimpancés. Yo me miraba los pelos en las manos la semana pasada y digo, yo debo tener 98,5. Pero esta es la cuestión. Ayer vimos los temas del ADN, ¿no? Y bueno, van quedando al desnudo. Las diferencias no son muy pocas. ¿De cuánto es la diferencia? Del 2%. ¿Sería insignificante? Nosotros de este lado creemos que no. No sabemos qué opinan los chimpancés. Pero sin duda que aunque parezca poco, ese 2% es altamente significativo. Por lo tanto, insistir fuertemente en el sentido de la diferencia. El sentido de la diferencia entre negocio y empresa. Cada vez que hemos buscado decir algo con pocas palabras, terminamos recurriendo a las imágenes, ¿no? Y esto es una imagen de la que claramente nos enamoramos y la venimos repitiendo, algunos la habrán visto muchas veces, pero no por nada la humanidad sigue hablando de la idea de un arca, la alegoría de un arca. No viajamos solos, no somos la única forma de vida que comparte este planeta azul pequeño, y sin duda nuestro obrar impacta sobre los demás, porque además somos los que hemos sido dotados de libertad y razón para tomar decisiones que tal vez los demás, las otras formas de vida no tienen. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es ser socialmente responsable? Decimos, sentirse parte de algo común. Sentirse parte de algo común es básicamente traducible en, tenés que saber que todo lo que haces afecta al conjunto al que perteneces, pero también afecta a los otros conjuntos de la vida. Y cuando uno mira lo tranquilo que viaja el chancho ahí, el mono, uno se pone a pensar, realmente nuestro impacto está siendo complicado. Y las charlas de ayer sobre sustentabilidad iban mostrando esta realidad del impacto sobre el planeta y las formas de vida. Por lo tanto, yo diría, rumbear la empresa hacia la idea de sustentabilidad es también tener el sentido de la convivencia. Convivimos entre seres humanos, convivimos con otras formas de vida y los creamos o no, estamos conviviendo con las generaciones futuras. Por lo tanto, la idea es, ¿esto es viejo? Muchísimo. William Shakespeare tenía esta cosa que tienen todos los artistas que pueden decir con un giro cortito, muy breve, algo que a Max Weber le lleva 5 libros. Shakespeare ya decía, fíjense, año 1600, no hay nadie que rinda cuentas en la abadía de Westminster. Llevaba 40 años funcionando el Congreso, el Parlamento inglés. Y ya sabía de que el uso del poder parecía casi algo de lo que nadie tenía que dar cuenta. Y apareció esa palabrita complicada para los cordobeses, traducirla, accountability, que dicen la gente del Boston College, es la responsabilidad de la que tenés que dar cuenta por el lugar que ocupas. En sí mismo esto enseña
que hay varias reglas. La primera, hay una proporcionalidad en el uso del poder. En la medida que querramos que ese poder sea legítimo, la rendición de cuentas tiene que ser proporcional a esa capacidad de influencia y de impacto que tenemos. Pero además aparece otra cosa que le da dinamismo a esta definición, que es la proactividad. Cuando hay mucha asimetría de poder, es inimaginable que aquel que tiene muy poco poder se plante y le diga al poderoso: che, viejo, rendime cuenta. Por lo tanto, mientras más importante, mientras más es grande e influyente nuestro lugar en la sociedad, mucho más anticiparnos a rendir cuenta para que ese lugar sea legitimado. Y en esto creo que recuperar el sentido de la legitimidad para los negocios también sigue siendo un desafío enorme, particularmente además en la coyuntura en la que vivimos en Argentina. Creo que además hay que tener un sentido de la ubicación, es decir, realmente dónde estamos. Y en esto tengo el radiador roto, como el fuerte de mi abuelo que le echaban pimentón. La pregunta es, ¿estaremos yendo realmente a un desarrollo sostenible? Y yo diría que entre los más optimistas y los más pesimistas todavía hay un cierto acuerdo de que no estamos bien enrumbeados. Y si es así, la pregunta es, si no estamos yendo hacia eso, estamos yendo contra la banquina, estamos yendo contra la pared, contra el guardrail, y probablemente hoy hablamos de una crisis multidimensional, una crisis que es abarcativa, una crisis que incluye lo ético y lo cultural, tanto como lo económico, tanto como el impacto sobre el ambiente y evidentemente una crisis como sociedad, como forma de vida en conjunto. Ahora, visto de ese punto de vista, esta integralidad de la crisis nos podría dar también a nosotros cuál es el sentido de la demanda, cuál es el sentido de la expectativa, qué se espera de una organización. Y creo que en este sentido, qué se espera de la organización empresa tiene que ver también con este escenario. Hace unos años, a un joven que nació en Villa Dolores, pero terminó el secundario en Japón por una beca en Rotary, terminó la universidad en Japón por otra beca en Rotary y se fue a doctorar a Japón. En Villa Dolores lo bautizaron Cato. Nadie sabía que se llama Javier Herbón, ni yo. Era el Cato. Cuando Cato se va a Japón por última vez, lo estaban apurando a Bucay porque no sabían si había copiado algunas paginitas de los libros. Y como Bucay decía que crisis de oportunidad, dijimos, mira, tráete el original de Japón y para que no vayamos a fumar en la misma celda. Y nos mandó un fax. Fíjense qué antigüedad. Dice, mira, hasta que pongan la máquina en japonés, van a pasar meses. Así escribe este pueblo con 3.000 años de civilización, crisis y oportunidad. Y uno diría, ¿por qué una cultura milenaria y sabia como esta no pudo acuñar otra palabra? Simplemente porque no perciben que sea diferente. A mí me costaba muchísimo entender esto, porque de oriental tengo los ojos nomás, yo nací en Laguna Larga, había mucho guadal, se sembraba maní y mucho viento. Entonces los ojos de oriental los tengo así como puñalada en tarro, como me decía. Pero no me daba para entender esto. Hasta que unos días, casi meses, muy poco, 1 o 2 meses, después del tsunami, escucho una información de un noticiero económico global que decía los afectados por la zona del tsunami llevan entregado al gobierno japonés el equivalente en yenes a 94 millones de euros. Y yo me di vuelta para el lado del tele, como esas cosas que uno no... ¿Cómo no presté atención? Porque debe ser una joda. Los afectados le donaron al gobierno. Claro. Cuando esta gente volvía a esa pila de escombros, que eran sus barrios, y lo más grande que había quedado una casa en la mitad del ladrillo, en ese revoltijo la gente buscaba lo suyo. Y buscando lo que era auténticamente suyo, también encontraba dinero. Pero como el dinero no tenía marcas, lo que hace un perteneciente, como decimos, a una cultura de la integridad es, si no tengo la certeza de que es mío, se lo entrego a alguien imparcial como el gobierno, porque no es mío. Ahí entendí que esa es la mejor oportunidad, la crisis, la peor de las situaciones para demostrar que sos honesto. Tal vez esta sea para nosotros esa oportunidad también,
Pero después me asombró porque un amigo del Boston College me manda de regalo esto y me dice, mira Luis, no solo los japoneses, los chinos, 3.500 años de civilización, escriben crisis, peligro, oportunidad de la misma manera, con el mismo kanji. Sin duda que tendremos que aprender del sentido de oportunidad que ven los orientales para esto. ¿Y para eso hace falta hacer algo complicado? No. Para eso hace falta recuperar el saber ancestral que cada uno de nosotros tiene en el ADN. En una discusión sobre el uso sustentable del Amazonas, el último que habló fue un cacique. Y dijo, nos vamos a poner de acuerdo, metros más, metros menos, hectáreas más, menos para selva, ganadería, soja y vivir entre todos. Nos vamos a poner de acuerdo porque somos buena gente. Pero me gustaría que antes nos pongamos de acuerdo sobre qué discutimos. Y él dijo esto. Yo percibo que ustedes usan la tierra como si fuera la herencia. Los que somos piamonteses siempre nos acordamos de ese pariente que se murió en San Francisco, ¿sí? Y dejó, como era soltero el tío y con mucha plata, dejó una muy buena herencia, entonces le hicieron una tumba que decía, tío, si antes te queríamos, ahora al troqué. ¿No es cierto? Entonces uno está esperando que te avisen de algún lado que se te murió un tío con plata, así no trabajas más. Este hombre dijo, yo percibo que ustedes tienen esa actitud con la tierra. Nosotros tenemos una actitud diferente, siempre lo hemos usado como algo que uno toma prestado de un hijo. Y la pregunta sería, ¿quién le puede pedir algo prestado a un hijo y devolvérselo roto? Y encima disimulando que está roto, ¿no? Como para que no se dé cuenta. Por lo tanto, entender esta idea de la trascendencia. Lo que estamos haciendo no es solo para nosotros, lo que estamos haciendo no solo nos afecta a nosotros, lo que estamos haciendo tiene que ver con la cadena de la vida, y a esa cadena de la vida nosotros pertenecemos como un eslabón en el espacio y en el tiempo hoy. Pero es decisivo lo que haga este eslabón para que esa cadena continúe. Paul Gilding, autor de un libro muy interesante que le quebró la cabeza a varios, en su último libro, que es La Gran Disrupción, dice que él considera que ya llegamos al límite de la economía 1.0, lo que él llama una economía global basada básicamente en no pensar en que el consumo tiene límite y por lo tanto llevarlo al nivel del despilfarro, y donde dice él, vivíamos fuera del alcance de los ecosistemas y los recursos del planeta. Entonces la pregunta es si terminó la economía 1.0, ¿cuál es la nuestra en función de una conciencia de responsabilidad social y de sustentabilidad? Y aquí creo que ya nos damos cuenta que la sustentabilidad pasó de ser una moda. Hace 10 años nos preguntaban al oído, porque no se animaban en público. Dice, che, esto es una moda, ¿no? ¿Cómo están choreando con esto? Aproveche porque se acaba. Y la pregunta es, ¿será una moda o será el único modo de ser que nos quede el ser sustentables? Entonces la pregunta es, volviendo al mundo del negocio, ¿cómo puedo crear desde lo que hago todos los días valor ético, cultural, social y ambiental, aparte del desafío que tiene el mismo negocio de crear valor económico? Y yo diría aquí por lo menos 5 pistas breves para esto, 5 factores claves. Impacto público, expectativa, valor y gestión. Freeman, filósofo, trajo la idea en el año 94, 95, de que ya la idea de shareholder, de tener una parte, era algo que era obvio, que resultaba obvio cuando uno miraba el mundo de las empresas, pero la empresa, como cualquier organización, aceptaban la regla de que ya no solo juega la expectativa del accionista, hay otras partes interesadas que están mirando lo que haces. Y definió de una manera muy simple a lo que es la idea de público estratégico, de público interés, que es atender a la existencia de personas o grupos que pueden afectar o afectarnos a nosotros, ¿no?, por lo que hacemos. Y entonces, desde esta idea uno piensa en que por la calidad del producto, por la calidad de los procesos, por la calidad de las relaciones, yo podría estar afectando a públicos a los que no conozco o no entiendo o ni siquiera atiendo sus expectativas. Y volviendo a la primera pregunta es, si la empresa solo fuese un negocio, estaría claro que lo que hacemos todos los días tendría que ser nada más que perseguir un resultado unidimensional. Hay una única forma de resultado que sería la económica, y esto entonces es el balance tradicional,
activo, pasivo, patrimonio neto. Y con esto, ¿qué estamos haciendo? Demostrando que el único valor que crea el negocio es atendiendo a una expectativa válida, la del accionista. Hasta aquí yo diría, esta es la mirada también de la empresa 1.0. Ahora, pensando en CREA y a la luz de todo lo que ha hecho CREA en estos 50 años, yo tengo la sensación de que haber desarrollado en el país una metodología de trabajo que ha sido capaz de crear un enorme valor económico, pero que ha creado, por otro lado, un capital relacional inimaginable hace 50 años. 2.000 personas, 2.000 empresas, 20.000 personas detrás, ¿sí? Pero sobre todo en una metodología muy diferenciada de la lógica de funcionamiento de la sociedad. Una metodología que está basada en compartir y confiar. Eso no es nada más ni nada menos que el capital con el que CREA logró armar, yo diría, esta lógica del 1.0. Pero creo que el desafío que tenemos es mirar más allá de esto, es mirar el riesgo que nos da podernos quedar solo en esta dimensión del negocio. Si yo solo comunico una forma de valor única que llega a un único destinatario, la comunicación de valor que yo estoy dando a la sociedad es limitada. Y aquí me tomo de algunas frases porque se repitieron varias veces. Todo comunica. Lo que no decimos comunica, lo que decimos bien comunica, lo que callamos comunica, y lo que hacemos y lo que somos comunica, y lo que tenemos comunica. Si yo solo doy cuenta de creación de valor económico, me van a ver de manera sesgada. Y esto es complicado, porque no me van a ver como soy. Van a ver solo una parte de mi persona, van a ver solo una parte de lo que hace a lo que es mi esfuerzo diario, pero no van a entender la totalidad. Y cuando los demás tienen una imagen pública sesgada, hay algo que se pone en riesgo, que es lo que se llama la licencia social. La licencia social, para entenderlo de alguna manera, yo me acuerdo una vez, una tarde, así esa tarde de tránsito bien congestionado en Córdoba, suena el teléfono, paro donde pude, una periodista de Buenos Aires, quejándose porque no sé qué había hecho una empresa, y me dice, ¿ustedes son el Instituto de Responsabilidad Social? Sí. ¿Por qué no le quitan la licencia a tal empresa? Yo creía que era un carné. La licencia es una cosa abstracta mucho más poderosa. La licencia social está definida como aquello que logra una organización o un proyecto cuando logra tener la aprobación continua. Básicamente, una idea de continuidad en el consenso de que vos estés dentro de la comunidad haciendo lo que haces. Entonces, esta aprobación continua o amplia tendría que transformarse en lo que dice ahí la teoría, una aceptación continua. Es decir, un permanente decirme de la sociedad en la que me muevo, me gusta que existas, me gusta que hagas lo que haces, me gusta que hagas lo que haces aquí al lado mío. Esto es básicamente la licencia social para operar. Es un intangible complicado. Una amiga chilena dice que tenemos 3 niveles de licencia social. Cumplir la ley daría permiso a existir como organización. Ahora, desde hace unos años había una licencia social para operar, es decir, bueno, tenés iniciativas sociales, haces algo de filantropía empresarial, te empiezan a ver con un cierto buena cara, que sos en alguna medida una buena persona, porque algo de lo que ganás lo devolves a la comunidad. Pero ella alertó de algo interesante, cada vez más en sociedades desiguales, el problema no va a ser tener licencia social para operar, el problema va a ser tener licencia social para prosperar. ¿Cómo hacer que la sociedad perciba que si me está yendo bien como empresa, automáticamente relacione ese bienestar que me está pasando a mí con el bienestar del conjunto y no que me separe? Creo que este es el gran riesgo. Y entonces ahí aparece Michael Porter diciendo es que cambió el modelo de gestión y tenemos que ir pensando cada vez más en estrategias altamente innovadoras. Creo que tal vez la palabra que más se repitió, dentro de las 5 que más se repitieron hasta ahora, de ayer a hoy, ha sido innovación. Y hablo de innovación social y ambiental que esté ligada al negocio. Es decir, haciendo lo que haces todos los días. Y entonces pasamos a hablar de responsabilidad social y sustentabilidad como sinónimo de gestión.
Gestión viene desde una palabra latina simple que es gerere, que es manejar. Y ahí viene manager, ¿no? Que es manu agere, que es llevar de la mano. Por lo tanto, en alguna medida uno podría decir cómo es una empresa y te diría, y decime quién la maneja y cómo la maneja, y te digo cómo es. ¿Ustedes conocen a alguien que maneje diferente a lo que es en el coche? ¿Conocen un ansioso que diga, no los voy a pasar a todos? Uno medio atropellador que diga, no, pase usted, por favor, pase primero. No importa el tamaño del auto. Esto se da también en las empresas. Decime cómo se manejan y te digo qué empresa tenés. Te digo cómo es la empresa y te digo cómo sos. Claro, una empresa que piensa en la responsabilidad social y la sustentabilidad va a conducirse diariamente en función de una lógica de balance superior. Nosotros hablamos de una cuádruple forma de valor. El económico, obvio. Como dicen los chicos ahora, te relaja un mocoso de 7 años y te dice, vos le decís, mira, si te portas bien, en ese caso de los papis y todo, capaz que te vas de vacaciones y te miran y te dice, obvio. Con doble B corta. Que no es como se escribe Walter, que en Córdoba es con G, ¿no? Obvio que tengas valor económico, si no existe la empresa. Ahora, ¿podés crear a la vez que creas valor económico, valor social? ¿Cómo gestionas el activo y el pasivo social? ¿Cómo te da la cuenta del patrimonio neto en términos ambientales? ¿Cómo es el pasivo y el activo ambiental? ¿Cómo da tu balance allí? Y obviamente, el principal, para que los otros 3 sean ciertos, contanos cómo es el valor ético que podés crear haciendo negocios todos los días, cómo es tu activo y tu pasivo ético, cómo lidias con estas cuentas, porque la suma de estos resultados y la suma integral de estos resultados es la que puede llegar a mostrar cuál es realmente todo el valor que una empresa puede crear para todos los públicos de interés, para aquellos, como digo, que la pueden afectar y a los que la empresa afecta. Por lo tanto, estamos hablando del desafío de un nuevo balance, de un nuevo reto. Yo creo que sería, en función del lenguaje que ya se usó, un nuevo para qué nos levantamos todos los días. Y pienso que cuando uno logra un balance como este, va a estar muy alineado en lo que otros oradores ya dijeron. Pasión, orgullo, compromiso. ¿Por qué? Porque ya no estamos solo haciendo valor económico, estamos construyendo valor para nosotros y para los que conviven con nosotros. Hay una definición interminable de ethos, que es el Instituto Referente de Responsabilidad Social, y de donde 8 organismos hermanos de América Latina usamos indicadores para medir la responsabilidad social. Y es como cuando a mí me decía el albañil mío, yo quería hacer un horno de pan y el tipo me dijo, mira, es fácil, Luis. Y el tipo sacó así el típico clavo de albañil, puso el piolín y marcó el medio mundo a ver si salía el horno. Así es fácil. Digo, bueno, con los indicadores de responsabilidad social había que poner clavo en algún lado. Así, pongamos claro el concepto, qué es la responsabilidad social, y después veamos los indicadores. La responsabilidad social, y mantenemos esta definición en conjunto, como digo, 8 países, tiene que ver con esto. Es la manera en que yo dirijo, manejo una empresa, y esa manera está definida por una relación que yo busco siempre que sea ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los que la empresa se relaciona. Y básicamente aquí está planteando el nuevo desafío, que es, ¿podemos tener metas empresariales que sean compatibles con el desarrollo sustentable? Y cuando decimos metas empresariales son las duras. Resultado económico, resultado financiero, ¿sí? Resultado de share de mercado, resultado de liderazgo, los resultados duros. ¿Podemos hacer que, mientras logramos eso, estemos yendo de camino al desarrollo sustentable? ¿Podemos lograr eso preservando el recurso natural y ambiental y cultural, para las futuras generaciones? Porque aquí hay un jueguito de palabras. No enamorarnos solo de la dimensión verde, de la sustentabilidad, que sería qué mundo le dejamos a las generaciones que vienen, sino qué generaciones le dejamos al mundo que sigue. No voy a decir que estemos cuidando los arbolitos, los peces y una manga de un Junigran 7 que se maten entre ellos. Por lo tanto, podemos gestionar respetando la diversidad. Esta mañana empezamos con esa charla. Podemos gestionar reduciendo la desigualdad. Esta es básicamente la idea de responsabilidad social que hoy recorre América y que ha influido a Europa desde la cuna que fue San Pablo
hoy América Latina. ¿Cómo pensar entonces una estrategia para gestionar una empresa que sea realmente orientada a la sustentabilidad? Es decir, hacia aquello deseable, ¿no? El norte, como decía Bernardo recién, que queda para allá. Y entonces, dice la gente del Boston College, si te apuran por ahí para decir qué es responsabilidad social o qué es sustentabilidad en términos de gestión, es entender cuál es el impacto total que tiene la empresa. Y entonces acá aparecen dos cosas importantes. Cada vez más conocemos lo que es impacto. Hoy podemos hablar de huella hídrica, hoy podemos hablar de huella de carbono, hoy podemos hablar de huella social, de trazabilidad social y ambiental. El tema es que después uno tiene que hacerse cargo de lo suyo, como hizo Lugo, ¿vieron? Empezó a salir en la tele en Paraguay y varias mujeres dijeron, Lugo, anótalo que... Y bueno, Lugo dijo, anoto todo, el resto a juicio, pero le tocó reconocer, ¿cuáles son mis impactos como organización? Hoy hay empresas ya cordobesas que para exportar un caramelo tienen que poner la huella de carbono por unidad de producto. Y para exportar una lata de tomate hay que hacer lo mismo. Evidentemente el mundo está cambiando a una velocidad enorme y los estándares de conducta social y ambiental también se van generalizando para todos nosotros. Por lo tanto, no solo saber, sino gestionar. Y una pata clave de la responsabilidad social y la sustentabilidad es comunicarlo a esos públicos. Es decir, tengo claro qué es impacto, sé cuánto es el mío, estoy gestionando esto y lo hago de esta manera. Por lo tanto, la comunicación no va a contrapelo de esto. Por supuesto, necesito un equilibrio. Michael Porter, para que lo pudiéramos entender mejor todavía, dijo, yo voy a separar algo que en la práctica está unido. Vamos a poner la empresa frente a la economía, la sociedad, el ambiente y la cultura. En realidad, como digo, la empresa está dentro. Ahora, si uno la mira como impacto, ¿la empresa tiene impactos positivos en la economía? Lo que hacemos todos los días, ¿impacta en la economía? ¿Impacta en el ambiente en términos positivos? ¿Impacta en la sociedad, en la cultura? Sin lugar a dudas que sí. Ahora, ninguno tiene un obrar neutro. Necesitamos combustible, necesitamos mover suelo, necesitamos implicar gente. Resulta complejo no tener huella. Ahora, ¿cuál es esa huella y cómo trabajamos la forma de acentuar la corriente azul y disminuir la roja? Dice Porter, esto es pensar la sustentabilidad de adentro para afuera. Este es el primer mapa. Ahora, cuando estés haciendo esto, lo que estás haciendo básicamente hoy se llama gestión de impacto. Pero claro, la empresa tiene actividades diarias, cotidianas, entonces Porter, y esto lo habíamos guardado para esta hora, porque estos cuadros son ideales para ver a esta hora de la tarde. Después tengo la fórmula del coeficiente Gini, que es parecida. Encima lo cambié a computadora y se ve peor. Dice Porter, si vos descompusieras la actividad primaria, diaria, comprar, producir, vender, manejar residuos, si sos una empresa industrial, haces publicidad, lo que pasa con la postventa de los productos, cada vez que contratas, cada vez que formas a tu gente, cada vez que te moves dentro de una lógica de enseñanza, de educación, de formación permanente como es la empresa, cada vez que decidís construir un edificio o comprar un equipo, estás teniendo, dice Porter, una oportunidad de crear valor. Es decir, no es lo extraordinario, es lo ordinario. Y entonces el gran desafío sería poder analizar nuestro negocio y decir cuánto valor realmente generamos. Y para eso necesitamos poder entender qué es valor, medirlo y comunicarlo. Yo creo que en esto, insisto porque creo que esta mañana se pasó la idea de un vaso de agua medio lleno. Yo creo que en esto hay un marco de oportunidad enorme, porque cuando uno mira ese mapa, todas las organizaciones que a su vez están dentro de CREA como empresas, seguramente tienen ya un 85% de este camino hecho. El tema era poderlo medir y empezar a ver cómo es la tendencia en el mundo. A mí me gusta decir que la cadena de valor, que es algo que las grandes empiezan a mirar en términos de sustentabilidad y de responsabilidad social, preguntarse a quién le compran y a través de quiénes venden, es una cosa que fue pensada como una noción económica, pero hoy decimos que muchas se están dando cuenta que la cadena de valor es una enorme oportunidad para reconocer, para movilizar, para transmitir, para contagiar valores. Es
Entonces yo diría, ya la cadena de valor se transforma en la cadena de valores. Es este deseo de hacer negocios con aquellos que tienen mis mismos valores, con aquellos que piensan que estas cosas son los negocios que sí hacemos y que estos son los negocios que no hacemos. Esa cadena de valor hoy está diciéndole a sus proveedores, ya incluso en la Argentina, pero en el mundo en general como tendencia, 2010, 2013, es deseable que como proveedor vos sepas de qué se trata la sustentabilidad y la responsabilidad social, porque tarde o temprano es algo que vas a tener que contarme. Pero el calificativo que seguía este cuento, ¿por qué es importante hasta el 2013? Porque desde el 2013 al 2016, para mí ya no va a ser deseable, sino importante que vos como proveedor me puedas dar trazabilidad social y ambiental de todo lo que haces y lo hagas bajo una forma que se llama GRI, Global Reporting Initiative, algo en lo que los chilenos como pyme nos llevan una ventaja enorme, que es poder contar cómo hacen las cosas. ¿Por qué? Porque del 2017 en adelante la idea es que esto va a ser imprescindible. Por más amistad que tengamos, por más costos baratos que tengas, no vas a poder operar conmigo si no tenés un determinado nivel de conducta, de trazabilidad certificable y creíble como la misma compradora. Por lo tanto, empezar a ver eso de adentro para afuera. Ahora dice Porter, no existen, como decía Stefan Schmidheiner, empresas exitosas en sociedades que fracasan. No puede haber una empresa exitosa sin calidad educativa, sin familia, sin escuela, sin sociedad que eduque. Ahora, tampoco podría haber una empresa exitosa, y apareció en el video también, ¿no? Sin calidad institucional, sin vigencia del derecho, sin institucionalidad, no hay sociedad exitosa. Ahora, tampoco hay empresas que puedan sobrevivir a la mala fama, a la poca cultura emprendedora. Por lo tanto, la reputación del empresariado y el emprendedorismo son parte de los factores que necesitamos que existan para todos en este entorno de sociedad exitosa. Y obviamente imposible que exista una sociedad exitosa sin calidad de gobierno, entendido mínimamente como transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Entonces dice Porter, y esto es La riqueza de las naciones, 1990, es básicamente, no sé si tomo agua o mojo el micrófono, pero capaz que las dos cosas. No hay empresa exitosa sin sociedades exitosas. Y este desafío es el que Porter lo pone de nuevo sobre este mapa. A ver, cuando la economía funciona bien, cuando el ambiente tiene en abundancia lo que vos necesitas, cuando la cultura produce y transmite los valores que hay que tener y la sociedad se forma y se relaciona en base a esos valores, ¿eso es viento a favor también para la empresa? Dice Porter, claro que sí. Ahora, cuando se degrada la economía, cuando empieza a degradarse el recurso ambiental, cuando se degrada el recurso cultural y social, entre otras cosas, perder la cultura del trabajo, dice, eso también te pega a vos y entonces vos vas a tener que trabajar también en el otro mapa que es cómo creás de afuera hacia adentro una influencia que te ayude a gestionar el riesgo. Por lo tanto, es el doble mapa de la gestión de sustentabilidad. ¿Cómo comunicar estos resultados? Es parte del desafío. Yo creo que el desprestigio del tema de la responsabilidad social viene porque algunos han comunicado más de lo que han hecho. Y eso es como largar cheques sin esperar que vayan a la ventanilla a cobrarlos. Entonces, hoy decimos, la empresa tiene que entenderse como un actor triple. Antes, nuestro balance podía medir con muy poco la riqueza generada y distribuida por la vía de los impuestos, los salarios y demás. Pero no podemos medir cuánta satisfacción de necesidad creamos, nosotros que hacemos alimentos. No podemos medir la cadena de valor que ponemos en marcha, no podemos medir el conocimiento que desarrollamos y aplicamos, y mucho menos el empleo. Y esto lo hacemos solo por ser un actor interesado en el resultado económico. Ahora, también somos un actor social. Aumentamos la empleabilidad de nuestra gente, tenemos una cultura del trabajo, podemos comprarle a los más pobres, podemos hacer que hombres y mujeres sean tratados de la misma manera, tengan la misma retribución por el mismo trabajo, el mismo plan de carrera. Podemos hacer que los que piensan diferente y que tienen opciones religiosas, sexuales diferentes, los que nacieron en un país diferente, tienen una piel diferente, pueden trabajar con nosotros.
Esto nos transforma en un actor social de primera, pero también somos un actor ambiental que busca la ecoeficiencia, reduciendo, reciclando, reutilizando, y como las empresas B, que ya se han planteado ir más allá que regenerar, o lograr al menos el punto de neutralidad. Y esta es la idea del nuevo balance, es una gestión responsable, solo puede lograr esto si lo pone en el ADN. Esto no se puede hacer fingiendo. Esto no se puede actuar, esto hay que protagonizarlo y creo que esto es parte del orgullo, llegar a tener un desempeño eficiente como empresa, algo que sí hemos logrado, pero aumentarle a eso la lógica de credibilidad y de legitimidad. Por lo tanto, responsabilidad social no es filantropía, es gestión y apuntamos a eso. Que si ese cuádruple marco de valor es algo que realmente podemos decir que estamos creando y entregando, vamos a tener algo que es medible, tangible, comunicable a favor de la propia empresa, a favor de las personas, las que están dentro y las que están fuera, a favor de la sociedad y a favor del planeta. Hay una regla de oro que siempre dicen, bueno, pero ¿cómo hago que la gente se enganche con esto? Y la regla de oro dice que es conozco, confío y participo. Si las personas no conocen, difícilmente confían. Y si no confían, difícilmente participen. Por lo tanto, aquí sí el orden de los factores altera el producto y creo que buena parte de lo que hemos hablado de liderazgo muestra por dónde ir. Y finalmente cierro con esto, creo que una responsabilidad social es una sumatoria de gestión y de comunicación. Se habló mucho de eso también. En definitiva yo diría sinónimo de orgullo, del mejor orgullo. El orgullo de pertenecer, de ser parte, de que cada uno de los miembros de nuestra empresa diga tengo el orgullo de estar ahí haciendo lo que hago. Que quien dirija sienta el orgullo de manejar eso, que quien preside o dirige esto sienta el orgullo de estar allí y que quien invierte además tenga también el orgullo de hacerlo porque entiende que hay una diferencia. Pero también eso se abre a los costados. Ojalá nuestros proveedores digan yo tengo el orgullo de proveerlo a ellos. Y ojalá nuestros clientes digan yo los elijo. Y los elijo con orgullo. Ojalá la opinión pública hable de nosotros como empresas de bandera que somos. Digo, si hay una empresa de bandera en la Argentina, se llama el agro argentino. Parece que tuviera dos A igual, pero da menos pérdida. El orgullo de ser vecinos, el orgullo de vernos como corresponsables del desarrollo local. Miren, y me queda muy poquito tiempo, yo me crié en una panadería, soy un gringuito del campo, como digo, de Laguna Larga. A mí me enseñaron que no había que tener vergüenza de ser panadero, que lo que hacíamos era pan. Creo que el orgullo de hacer lo que hacemos hoy se contrapesa con el orgullo de cómo lo hacemos. Cada vez más esto juega, porque en definitiva es el orgullo de ser lo que somos, ¿no? Entonces, para cerrar, digo, este es el desafío. ¿Podemos hacer algo? Si podemos hacer algo, ponemos un 1. Si no podemos hacer algo, ponemos un 0. Gandhi decía que detrás del 0, los ceros no valen nada. Ahora detrás de los 1, los ceros se hacen millones. Y en homenaje a un hombre que se nos está yendo, que fue un regalo que tuvimos, este hombre maravilloso dijo, no es un problema de tiempo, siempre es el tiempo y siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Ojalá todos nosotros podamos irnos de aquí con esa profunda convicción y que a partir de eso usemos indicadores de responsabilidad social, reportemos la triple o la cuádruple creación de valor y sintamos profundamente el orgullo de ser lo que somos y de hacer lo que hacemos. Muchas gracias.